amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi Creador. No hay nada en el mundo que pueda igualarse al tierno amor de mi buen Jesús. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor. No hay otro Dios, no lo hay fuera de ti, no lo hay fuera de ti. Para mí no hay amor. Él solo nos ama, nos comprende y nos guarda de todos los males que existen aquí. Por eso te adoro con toda mi alma, porque me has dado, mi Jesús, dulce calma. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor. No hay otro Dios, no lo hay fuera de ti, no lo hay fuera de ti. Para mí no hay amor. La razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. La única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, tú eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Buenas tardes, queridos hermanos. Lamentablemente este jueves también hemos tenido que suspender nuestra reunión presencial de oración, aunque sin embargo es importante que sigamos intercediendo por todos los motivos que tenemos en mente en nuestro corazón y que también iremos colocando en el vídeo virtual de nuestra reunión de oración en la distancia. Hoy vamos a hablar acerca de quién escribió la Biblia. ¿Fueron los seres humanos? ¿Fue una idea, un concepto, una manufactura humana? ¿O fue, por otra parte,
Dios el que escribió las Escrituras? Pues eso es lo que vamos a tratar de dilucidar a través de diferentes conceptos y definiciones que nos van a ayudar a entender lo que significa la revelación, lo que significa la inspiración, lo que significa la iluminación. Y lo vamos a hacer, ¿no? Sobre todo pensando en la importancia que todo esto tiene para interpretar correctamente las Escrituras. Bien, hay un popular mantra fundamentalista sobre la Biblia que dice: Dios lo dijo, lo creo, es así. Pero si Dios escribió la Biblia, ¿por qué Pablo dice en su carta a Filemón, en Filemón capítulo 1, versículo 19, yo, Pablo, lo escribo de mi mano? O al final del Evangelio de Juan, por ejemplo, también leemos en Juan capítulo 21, versículo 24, que este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Entonces, ¿quién escribió la Biblia? ¿Los seres humanos o Dios? Vamos a ver en primer lugar una serie de teorías sobre la inspiración. Todo aquel que reclama el nombre de cristiano para sí estaría de acuerdo en que las Escrituras son inspiradas. Sin embargo, existe una amplia variedad de significados asignados al adjetivo inspirado. ¿Cuáles son algunas de estas principales teorías habidas sobre la inspiración? Vayamos, una por una. La primera de ellas es la teoría de la intuición. De acuerdo a esta perspectiva, los escritores de la Biblia exhiben una intuición religiosa natural que también puede hallarse en otros grandes pensadores filosóficos o religiosos como Confucio, Buda o Platón. Obviamente, la verdad absoluta que se afirma de la Biblia es negada por aquellos que sostienen esta visión de la inspiración. Otra de las teorías que podemos encontrar es la teoría de la iluminación. Esta perspectiva afirma que el Espíritu Santo de alguna manera imprimió objetivamente su influencia sobre la conciencia de los escritores bíblicos, pero no de una manera que es esencialmente diferente a la forma en la que el Espíritu Santo se comunica con toda la humanidad. Esta influencia del Espíritu solamente es diferente en grado, pero no en cuestión de clase. Otra de las teorías es la teoría dinámica. Esta perspectiva afirma que Dios dio impresiones o conceptos definidos y específicos a los autores bíblicos, pero permitió también a los escritores comunicar estos conceptos en sus propias palabras. Esto es, la fraseología exacta de las Escrituras es debida a la elección humana, mientras que el principal tenor del contenido es determinado por Dios. Otra de las teorías también conocidas acerca de la inspiración bíblica es la teoría del dictado. Esta perspectiva sostiene que Dios dictó las palabras exactas a los autores humanos. Como estenógrafos de un tribunal, los autores de la Escritura no ejercieron una abolición humana en la composición de sus escritos. A veces, aquellos que afirman la teoría verbal plenaria son erróneamente acusados de creer en esta clase de dictado mecánico. Y por último tenemos la teoría verbal plenaria. Esta perspectiva, la única bíblica, sostiene que existe una autoridad dual de las Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Aunque los autores de la Biblia escribieron como seres humanos pensantes y sintientes, Dios, misteriosamente, supervisó el proceso para que cada palabra escrita fuese también la palabra exacta que Él quería que fuese escrita, libre de todo error. Esta perspectiva es a veces llamada teoría verbal. Será explorada con mayor detalle en la siguiente sección. Vamos allá. Autoría dual de las Escrituras. Cuando escribió una carta a los Corintios, Pablo no entró en un estado estático, recitó su carta al secretario y entonces, cuando hubo terminado, tomó la composición completa y dijo: veamos qué es lo que Dios ha escrito. No. Aún así, Pablo esperaba que su enseñanza fuese completamente obedecida y creída, recibida como la mismísima palabra de Dios. Encontramos esta idea en 1 Corintios capítulo 7, versículo 40, 1 Corintios capítulo 14, versículos del 36 al 37, 2 Corintios capítulo 2, versículo 17, también lo encontramos en 2 Corintios capítulo 4, versículo 2, en Colosenses 1, 25 y en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 y también en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 14. Sé que son muchos textos, pero todos y cada uno de estos textos, si los podéis ir viendo en vuestras Biblias, os darán a entender precisamente que todo lo que Pablo había enseñado y todo lo que Pablo había escrito tenía esa idea, ¿no?, de que debía ser obedecida y creída como la mismísima palabra de Dios. De forma similar, el Salmo 95 está claramente escrito por un anciano israelita en adoración.
En el Salmo 95, versículos del 1 al 2, el Salmo comienza así: Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémoslo con cánticos. Sin embargo, cientos de años después, el autor de Hebreos pudo citar el Salmo 95 con la cita introductoria: el Espíritu Santo dice. Encontramos en Hebreos, capítulo 3, versículo 7. Estas aparentes inconsistencias, Pablo como autor y su comunicación como la palabra de Dios, y un anciano israelita y el Espíritu Santo como autores del mismo Salmo, de hecho convienen en una profunda verdad sobre la Escritura, y es que está dualmente autorizada. Cada palabra de la Biblia es la palabra de un autor humano consciente y al mismo tiempo la palabra exacta que Dios quiso que fuese parte de su propia revelación. Existen variaciones dentro de esta autoría dual de la que hemos hablado hace un momento. Como ha quedado claro tras un vistazo superficial de la Biblia, Dios se ha revelado a sí mismo muchas veces y de muchas maneras. Esto lo encontramos en Hebreos capítulo 1, versículo 1. Algunos profetas del Antiguo Testamento expresaron denuncias orales, a menudo con la frase introductoria repetitiva: así dice el Señor. Isaías capítulo 7, versículo 7, Ezequiel 2.4, Amós 1.3, Abdías 1.1, Miqueas 2.3, Nahum 1.12, Ageo 1.5, Zacarías 1.3 y Malaquías 1.4. Por todas partes, los siervos de la revelación de Dios dieron visiones y profecías, a veces mientras los profetas mismos admitían su ignorancia sobre todos los significados de sus proclamaciones. Encontramos esta idea en Daniel capítulo 12, versículos del 8 al 9 y en 1 de Pedro 1, 10 al 12. En otros géneros, el rol consciente del autor a la hora de componer o seleccionar el material está más en la superficie del texto. Por ejemplo, al comienzo de su Evangelio, Lucas escribe, en Lucas 1, de versículos del 1 al 4, lo siguiente: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio las vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Notemos que Lucas no dice: he orado y el Espíritu Santo me ha traído a la mente las historias de Jesús para que las escriba. No, ¿verdad que no? Lucas era un historiador que estaba involucrado en una investigación histórica real. Por tanto, como un compañero inspirado de los apóstoles, Lucas también era un agente de la revelación de Dios. Similarmente, el rol de Pablo en la composición de sus propias cartas está innegablemente en la superficie del texto. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 4, versículos 19 al 20. Pablo está exasperado con los gálatas por su implícita negación del evangelio que les había predicado. Él escribe lo siguiente: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Indudablemente, dependiendo de la situación, los autores eran más o menos conscientes de estar relacionados con la revelación divina, por ejemplo, permaneciendo en un así dice el Señor del mensaje profético contra la escritura de una carta personal. Mucho de la Biblia proviene de una literatura situacional, de documentos dirigidos a personas específicas, enfrentando situaciones históricas particulares, por lo que es menester preguntarnos cómo esta literatura situacional puede ser la eterna palabra de Dios. Los musulmanes, por ejemplo, tienen en el Corán mucha poesía abstracta que alaba los atributos de Alá. Esta poesía profética provenía de Mahoma, el cual, según lo que afirman los musulmanes, llegó en una posesión extática. La Biblia, por contraste, testifica de Dios revelándose a sí mismo en la historia a través de repetidas, consistentes y anticipatorias maneras. Esto es, Dios habló repetidamente a su pueblo, fue consistente en su mensaje y mientras Dios se dirigía a su pueblo en su situación concreta, su revelación más temprana anticipa, apunta a una intervención climática que definitivamente se daría con la vida, muerte y resurrección de Cristo. Por tanto, no se trata de una poesía abstracta, sino de la llegada de la palabra de Dios
en la realidad de la vida cotidiana. Esto es muy importante que lo entendamos. Sorprendentemente, cuando la palabra de Dios se hizo carne en la encarnación, también apareció en lo ordinario de la vida. ¿Qué implicaciones tiene esta autoría dual de las Escrituras? Pues el hecho de que la Biblia se presente a sí misma como un libro de autoría dual tiene un número de implicaciones sobre la manera en la que nos acercamos a ella. La primera implicación es que el propósito claro del autor humano es un buen lugar desde el que comenzar para entender la Biblia. La Escritura no puede significar menos de lo que los autores humanos conscientemente tuvieron en mente. Existen unos cuantos lugares donde el autor humano confiesa su ignorancia sobre la revelación dada a éste, como por ejemplo Daniel capítulo 12, versículos del 8 al 9, pero son versículos, textos excepcionales. Los autores humanos normalmente parecen estar agudamente al tanto de transmitir mensajes oportunos a sus audiencias. La segunda implicación que puede surgir de esta autoría dual es que Dios, como el Señor de la historia y de la revelación, incluye patrones o presagios de los cuales los autores humanos no eran plenamente conscientes. Bajo la mano soberana de Dios, sus previas intenciones históricas eran en sí mismo proféticas, apuntando hacia Cristo. Sobre las regulaciones del Antiguo Testamento dadas a Israel, el escritor de Hebreos dice lo siguiente en Hebreos 10:1. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De manera similar, Pablo nota que la inclusión de los gentiles y de los judíos unidos bajo la obra salvífica de Cristo era un misterio presente en las Escrituras, pero no completamente revelado hasta que el Espíritu declaró esta verdad por medio de los profetas y apóstoles del Nuevo Testamento, como en Efesios capítulo 3, versículos del 3 al 6. Debemos buscar explícitas afirmaciones en la revelación más tardía para clarificar cualquier intencionalidad divina. Uno debe ser advertido contra el hallazgo de detalles simbólicos o proféticos en el Antiguo Testamento cuando ningún autor del Nuevo Testamento ha provisto de una interpretación autoritativa del texto. Y la tercera implicación de esta autoría dual de las Escrituras es que a veces se afirma que la Biblia nunca puede significar algo de lo que el autor humano no era consciente mientras escribía. Es posible, sin embargo, afirmar un acercamiento hermenéutico basado en la intención del autor sin afirmar la afirmación anterior. Los autores bíblicos eran conscientes de ser usados por Dios a la hora de transmitir su palabra y creían que su revelación era parte del gran esquema de la historia. Los autores veterotestamentarios sabían que estaban en algún escalón de la escalera de la revelación, pero pocos, casi ninguno, sabía lo cerca que estaban de lo más alto de la escalera, esto es, de Cristo. Aunque puede que no conocieran todos los eventos futuros, ciertamente los profetas no negaron el control providencial de la historia, el cual excedía de su reflexión consciente. Vamos a hablar ahora de dos términos que son interesantes sobre el tema de la inspiración bíblica a la hora de interpretarla de manera correcta. Estos dos términos son inspiración y encarnación. A menudo se presta atención a que la autoría dual, divina y humana de las Escrituras puede compararse con el Señor Jesucristo, el cual es completamente humano y completamente Dios. Hasta cierto grado esta comparación puede ser útil. Del mismo modo que nadie puede explicar exactamente cómo las naturalezas humana y divina pueden estar completamente presentes en la sola persona de Jesús, nadie puede explicar plenamente cómo Dios supervisó la escritura de las Escrituras, valga la redundancia, de tal modo que cada palabra fuese divinamente inspirada y además ser una palabra escogida por un autor humano. Para afirmar las naturalezas humana y divina de Cristo y la autoría divina y humana de las Escrituras, uno no necesita ser capaz de explicar completamente el misterio de esas verdades reveladas. La perspicaz comparación que Hammond, que es un autor bíblico, realiza entre inspiración y encarnación es digna de ser citada extensamente. Y a continuación os la leo. Dice lo siguiente, Hammond, este erudito bíblico. La revelación viviente fue misteriosamente traída al mundo sin la intervención de un padre humano.
El Espíritu Santo fue el agente, con mayúsculas, oportuno. La revelación escrita vino a ser por un proceso similar sin la ayuda de abstracciones filosóficas humanas. El Espíritu Santo estaba de nuevo siendo el agente oportuno. La madre de nuestro Señor siguió siendo una madre humana, y sus expresiones y experiencias al respecto parecieron ser las de cualquier otra madre, excepto cuando se dio cuenta de que su hijo iba a ser el tan esperado Redentor de Israel. Los escritores de los libros bíblicos siguieron siendo autores humanos, y sus experiencias parecen haber sido similarmente naturales, aunque a veces se diesen cuenta de que Dios estaba dando al mundo, a través de ellos, un mensaje de una importancia no ordinaria. Por ejemplo, lo que nos dice 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. María, sigue diciendo Hammond, la madre de nuestro Señor, probablemente trajo al mundo a otros hijos en el proceso normal del nacimiento. Los escritores de los libros bíblicos probablemente escribieron otras cartas, puramente personales, que no tenían necesariamente una importancia canónica. Más importante aún, ningún estudiante debería fallar en advertir el hecho de que la vida personal, divina y humana de nuestro Señor es una e indivisible por cualquier medio de análisis humano. En ningún sitio registrado se nos dice que en un momento dado tenía un pensamiento puramente divino y que en otro tenía un pensamiento puramente humano. Las dos naturalezas estaban unidas en una sola persona indisoluble. Desde el pesebre a la cruz, el Señor siempre debe ser pensado, debe ser descrito desde este punto de vista. Similarmente, continúa Hammond, aunque el paralelo no es lo suficientemente completo, el estudiante debe guardarse del pensamiento defectuoso, de la innecesaria confusión y de dañar su fe, observando que en las Escrituras los elementos divinos y humanos están mezclados de tal manera que en pocos casos podemos, con certeza, analizar el registro para demostrar los elementos puramente humanos. Uno también debe notar, para terminar con el estudio de hoy, uno también debe notar que la dimensión divina humana de la Biblia concierne a su autoría, no a su misma naturaleza. Escuchamos reverentemente a la Biblia como la palabra de Dios escrita, pero adoramos a Jesús como el Hijo de Dios encarnado. Algunas preguntas para reflexionar sobre el tema de hoy. Unas preguntas que podéis plantearos vosotros mismos y a las cuales yo os ayudo a vehicular. Dice lo siguiente estas preguntas que yo he preparado para vosotros. ¿Cómo puede una carta de un hombre fallecido a un pueblo también fallecido, como la carta de Pablo a los Gálatas, por ejemplo, ser de significancia para el pueblo moderno? Otra pregunta. Además de los versículos bíblicos citados anteriormente en la lección, ¿podrías enumerar otros versículos que apunten a la autoridad dual de las Escrituras? ¿Se ha perdido algo a la hora de ignorar o negar el elemento humano de la escritura de la Biblia? ¿Es demasiado simplista decir que Dios la ha escrito? La cuarta pregunta. Si alguien afirma la autoría dual de las Escrituras, ¿qué controles tenemos para prevenir el hallazgo de ocultos significados divinos por todas partes? Y la última pregunta de todas. ¿De qué maneras son las naturalezas humana y divina de Jesús similares o diferentes de la autoría divina y humana de las Escrituras? Para un mayor estudio, yo os propongo 3 libros. El primero de ellos es de Carson, en la edición del Nuevo Comentario Bíblico, edición siglo XXI, que nos habla, hay un bloque que trata el tema de la aproximación a la Biblia. Después tenemos también otro libro de teología cristiana de Erickson, que nos habla de la preservación de la revelación, la inspiración. Y por último, otro libro de Marshall que se titula Inspiración Bíblica. ¿De acuerdo? Si tenéis alguna duda y tenéis alguna necesidad de conocer un poquito más estos últimos materiales, solo me lo tenéis que decir y buscaríamos la manera de encontrarlos en castellano. ¿De acuerdo? Si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, ya sabéis que estoy a tiro de WhatsApp. ¿De acuerdo? Muy bien, hermanos, esto es todo por hoy y la semana que viene continuaremos buscando ser buenos intérpretes de la palabra de Dios. Que el Señor os bendiga.